Míralo, felino, por delante con faros LED y mirada de león, por el lateral con sus anchos pasos de rueda pintados en negro que recuerdan a los aletines de un 205 GTI. Por detrás con la banda negra y los pilotos también LED que quedan genial y lo hacen anchote. El 208, especialmente en este color, es la leche, reconozcámoslo. Pero hemos pedido uno para probar y, bueno, nos han dado uno blanco en acabado Allure, así que luce así. Soy Guille García Alfonsín, esto es PowerAR y aunque nos han dado una variante más básica de la que queríamos, esta es la prueba del 208 con el motor de 100 caballos de gasolina. Porque nosotros lo que habíamos pedido era un 208 GT Line, pero nos han dado un Allure, que el Allure es como el GT Line, 200 euros más barato, pero sin los pasos de rueda chulos y sin los faros LED y esas cositas. Aún así, el coche luce genial. Si os fijáis, han cambiado desde Peugeot el formato que había ido evolucionando desde el 205 al 206 en adelante. Cada vez el coche se había hecho más monovolumen, cada vez el capó y el pilar A estaban más alineados, parecía que era una forma única, como una zapatilla deportiva. Aquí se ha recuperado más esa forma de dos volúmenes más marcada, que se está poniendo ahora otra vez de moda con varios fabricantes, por ejemplo con Mazda, con el Mazda 3. Aquí se ha hecho un capó más plano, el punto A se ha echado más hacia atrás y de esa manera la luna se ha colocado un poquito más vertical y se ha hecho un coche que recuerda mucho en proporciones y en formas a un 205. No es el único aspecto en el que se parece, también tenemos el corte del pilar C, la luna que es prácticamente vertical. Esto es un guiño perfecto al 205 diseñado en su día por Pininfarina. Ya no hay versión de 3 puertas, la segunda portezuela lateral parece más corta, sobre todo en foto, que lo que tocaría respecto al coche, especialmente porque tenemos toda esta distancia desde la puerta hasta el paso de rueda. Normalmente esto suele echarse un poquito más atrás y se aprovecha una puerta un poco más larga, pero bueno, esta vez han optado por este diseño. A mí en vivo, sinceramente, me funciona. Luego tenemos esta forma en el pilar C que nos intenta recordar también los dos detalles de plástico, los dos apliques de plástico que llevaba el 205 en su momento. Bueno, pues aquí han hecho este elemento de atención para romper con toda la continuidad de la chapa. Se juega con varios elementos superficiales. De nuevo tenemos aquí esta concavidad rompiendo la continuidad de la chapa para aligerar visualmente toda la estampación lateral, pero bueno, tampoco me parece que esté sobrecargado ni que sea tan barroco como eran algunos diseños de Peugeot de hace un par de años o 3. Por delante tenemos una calandra de grandes dimensiones, unos faros felinos, pero todo está más balanceado que en las dos últimas generaciones del modelo. A mí el último 208 me gustaba, pero aquí con los faros más finos y un frontal menos barroco, el coche gana presencia, las cosas como son. Por detrás la tira negra brillante que conecta los faros queda genial, aunque su alineación no sea del todo perfecta con los propios pilotos. La gran ventaja de esto es que Peugeot puede jugar visualmente como si tuviera un monopiloto posterior, que está tan de moda, sin arriesgarse a tener que poner un elemento con alimentación eléctrica en el portón, que sería más caro y ocuparía más. El juego con un elemento inferior alrededor del portamatrículas queda también muy bien. Una vez más Peugeot lo que ha hecho por dentro es intentar convencer al cliente de comprarse el coche en el concesionario en cuanto se monta en el interior, que parece súper moderno, súper atómico, súper todo. Me recuerda muchísimo al 508, al 5008, al 3008. En todo se ha jugado con el mismo grupo de elementos. Primero tenemos un cuadro de instrumentos aquí sobrelevado por encima del volante pequeñito, cerquita del cuerpo, posición de conducción muy conseguida. En este coche que es automático no podemos hablar de distancia entre el pomo y el volante, pero bueno, tenéis que tener en cuenta además el diseño del pomo del cambio automático, también muy cuidado. Todo el salpicadero ha jugado con estas formas meteóricas, pero os voy a hablar principalmente al principio del cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es super fashion y juega con un efecto óptico para que nos haga la sensación de tener una especie de holograma. ¿Cómo lo consigue? Pues tiene una pantalla LCD por detrás donde nos muestra informaciones secundarias relativamente, y por delante tiene una lámina transparente de plástico reflectante. Esa lámina tiene un reflejo de una pantalla que va aquí por encima y esa pantalla hace que se muestren los indicativos principales sobre esta lámina reflectante, por ejemplo la velocidad o las revoluciones. Todo eso es configurable desde el mando del volante, puedes ir cambiando lo que te está mostrando. El único tema que tiene es que es bastante lento de reacciones, así que de que giras a que cambia tarda un ratillo, y después los primeros días, sobre todo las primeras semanas, hasta que te acostumbras a tener tanta información y la vas buscando, te puede despistar un poquito. Además, como en otros Peugeot, puedes liarte a mostrar la información de diversas maneras y hasta proyectar los planos del navegador.
Eso sí, cuando conectas el móvil y usas, por ejemplo, el Maps de Android, la información de la navegación aquí ya no aparece, a diferencia de otras soluciones de otros fabricantes que logran más y mejor integración. El salpicadero está mirando hacia el conductor, si os fijáis, tenemos la pantalla esta flotante de grandes dimensiones que tiene el climatizador táctil, del que ya me aburro a mí mismo de tanto decir que no es una buena idea. Además, aquí para ir a darle a la temperatura hay que estirar bien el dedo y luego andar a atinar. Ya habéis visto que PSA en el C4, en el último C4, ya ha pasado a mandos físicos otra vez, así que por lo menos nos están escuchando y me imagino que más pronto que tarde acabarán volviendo a estos coches. Tenemos mando físico para el volumen y tenemos luego una especie de teclas de piano para acceder con una especie de atajos a ciertas actividades de la pantalla. Las que son físicas son las importantes, tienes el warning, tienes el aire acondicionado a tope, apagar el climatizador, algunas de estas cosas, y luego tienes una superficie táctil aquí delante que es realmente complicada de atinar. Por ejemplo, si quiero ir al climatizador le tengo que dar ahí, y cuando vas conduciendo no es tan sencillo atinar, te exige quitar la vista de la carretera, tienes que prestarle atención. A mí son cosas que ergonómicamente no me terminan de convencer, aunque estéticamente me parece que está súper chulo. A nivel de espacios hay huecos por todas las esquinas, tienes además este hueco tan chulo que sirve para cargar tu móvil si lo quieres dejar ahí, si es de carga inalámbrica, y si no llevas navegador y quieres dejar el móvil aquí cerquita, lo pones ahí, lo apoyas y ya puedes ir mirando lo que te dice el navegador. De nuevo queda muy bajo, pero bueno, son cosas chulas. Tienes otro hueco aquí detrás, luego tienes detalles bien cuidados, como que tienes el reposabrazos del lado derecho a la misma altura que el izquierdo, así que para conducir puedes tomar una actitud relajada y confortable. La posición de conducción a mí me sigue encantando. A pesar de las quejas por el volante de pequeño diámetro y forma extraña que puedas encontrar por ahí, a mí me parece una solución la mar de inteligente y me gusta cómo se siente con el aro cerquita del cuerpo. Los asientos son cómodos, aunque no sean los del GT Line. Otra cosa curiosa es que cuando enchufas el móvil, que tienes conector USB normal y USB-C al otro lado, que me parece una buena idea, tú conectas el móvil, le das aquí al Android Auto cuando ya se ha conectado, y ¿qué sucede? Que aunque tienes mucha pantalla, realmente el navegador, lo que es la pantalla del Android, se queda limitada a la única distancia que hay, porque los climatizadores se quedan a los lados y tienes solo esta superficie. Así que efectivamente tienes una pantalla más o menos del tamaño de la pantalla del móvil original. Y luego hay otro aspecto que contamos cuando probamos el 508 que aquí sigue presente, que es que el mando del control del crucero está aquí, que además no se ve, así que o te sabes sus funciones o si no tienes que andar mirando esto. Si te compras el coche se acaba solventando porque acabas aprendiéndote cómo funciona, pero para mí se ha quedado todo esto saturado en la versión automática porque tienes demasiados mandos en demasiado poco espacio, así que tienes la leva, tienes los intermitentes, las luces y el control del crucero, y se te puede hacer un poco complicado. De hecho, el intermitente queda un poco demasiado lejos del volante justo por toda esta saturación. Para mí la idea ideal sería quitar el control de crucero de aquí y montarlo en el volante, como se montan muchos de sus rivales. La calidad del acabado interior ha mejorado respecto a su antecesor, pero curiosamente diré que de manera inesperada me parece que la percepción de los plásticos está ligeramente por detrás del Clio. Cuando te lo trajimos hace unos días era ese Clio con acabado RS-Line, e igual eso cambia un poco la justicia de la comparación, pero la realidad es que este 208 en su parte inferior del salpicadero me da más sensación de plástico de las que tuve con el Renault. Dicho esto, quede claro que el coche no está más rematado, me parece que a nivel de materiales está igual o mejor que un Ibiza y seguro mejor que un Fiesta a nivel de equipamiento equivalente. Pero me ha llamado la atención que con tal despliegue de diseño no tenga la misma sensación positiva que tuve con el 508. Las plazas traseras son de lo más justitas del segmento. Se gana con el hecho de tener puertas traseras sí o sí a la hora de entrar o salir, cuando lo comparas con un 3 puertas si tienes que montar bebés o niños pequeños. El coche atrás se siente estrecho y es un tema además de espacio también un tema de sensaciones, porque queda cerca el montante que te pasa al lado de la cabeza. El maletero, por su parte, con 308 litros y un plano de carga por debajo del umbral, queda algo justo comparado con el del Clio, por ejemplo. En todo caso, es válido para el grueso de los clientes potenciales, a mi juicio al menos. No se ha roto Peugeot la cabeza con este coche, no ha innovado nada, prácticamente copia todo lo que tenía la plataforma del 208 anterior, utiliza la plataforma modular de PSA, pesa ahora 1200 kilos, pesa 100 kilos más de lo que pesaba antes un 208 con este mismo 1.2 de 3 cilindros, en este caso llevamos caja automática de 8 relaciones que también le sube un poquito más la tara. El extra de peso entendemos que tiene más que ver con el equipamiento que con el empleo de aceros de alta resistencia, pero también están incluidos. Importante ver que todos los bajos, desde aquí delante, que tenemos este plástico que cubre la parte inferior al radiador,
todo el cubrecárter, todas estas piezas de plástico que van aquí cubriendo los bajos, todos estos paneles. Tenemos también un plástico abrazando todo lo que es el puente trasero torsional. Todo esto está pensado por y para la aerodinámica, de manera que ahora el coche rasca menos el aire y también es más silencioso. Si nos vamos a hablar de suspensiones delante y detrás, tenemos un sistema McPherson delante, tradicional de toda la vida, el tirante de dirección normal, un trapecio inferior de chapa estampada. Aquí no hay tecnología de alto nivel. Eso no quiere decir que después no funcione bien. Fijaos además que los amortiguadores están fabricados por Magneti Marelli. PSA tenía la manía de fabricar sus propios amortiguadores durante muchas décadas, pero ahora deja a otros fabricantes de proveedores que les hagan las piezas de los amortiguadores. En el puente trasero tenemos un sistema de eje torsional transversal. No hay sitio para el sistema de ruedas tiradas independientes que teníamos en el 205 y desgraciadamente ese sistema independiente que también vimos en el Saxo, en el 106 y en tantos otros modelos de PSA parece que no va a volver. ¿Por qué? Pues porque al final el cliente no lo pide. Debajo del capó podemos elegir para el 208 diversos motores. Tenemos 3 de gasolina de 3 cilindros y uno con 2 litros con potencias de 75, 100 y 130 caballos. También tienes un diésel, que será una rareza en la venta, con 100 caballos. Y luego tenemos el eléctrico que probaremos más adelante con 136 caballos, alimentado por una batería de 50 kWh, válido para 300 optimistas kilómetros en ciudad y algo más de 220 en carretera abierta, que estos sí son más realistas. ¿Ha pensado Peugeot en los clientes potenciales de un coche de segmento B, en lo que piden hoy en día? ¿Y qué piden hoy en día? Muchos de ellos aspectos así modernillos, con mucha pantalla táctil, con mucha tecnología, y ahí la clava. Es un coche que tiene, cuando te montas, la sensación de ser un coche del siglo XXI, ¿no? De estar ante un coche que lleva 20 años siendo igual. El paso adelante respecto al 208 anterior, que era un coche que siendo moderno con la pantallita aquí cercana, como que se quedaba un poco a dos aguas, no terminaba de ser fino. Aquí con el cuadro de instrumentos integrado, con toda la parafernalia, quitando ya el cambio manual y pasando en el grueso de las ofertas a cambios automatizados, pues ayuda mucho en ese frente. Y después, si le sumas el hecho de que tiene todas las ayudas a la conducción imaginadas, habidas y por haber, con control de crucero adaptativo opcional, con ayuda a la asistencia para mantener el carril, es un coche que prácticamente se conduce solo. Es un coche de estos que basta apoyar las manos en el volante en la autopista, marcar la velocidad a la que quieres ir y va a mantenerse en medio del carril, siguiendo al coche que llevas delante, manteniendo la velocidad que le has dicho, ajustándola en según qué circunstancias, incluso en atascos. Cuando te paras por completo, si no te paras más de 30 segundos, mantiene el coche en marcha, vuelve a andar cuando hay que andar, se vuelve a parar cuando hay que pararse, tiene ayudas al aparcamiento, se puede incluso aparcar solo, una buena cámara para mirar hacia atrás. Tiene todo lo que hace a un coche de hoy en día, del siglo XXI, un coche agradable de utilizar todos los días sin comerse mucho la cabeza, haciéndolo fácil de conducir. Se acompaña esta ayuda por un cambio en la puesta a punto del coche. Se ha pasado a un coche todavía más cómodo de suspensión que el 208 anterior, con una puesta a punto muy a la francesa. Así los baches pasan desapercibidos y el coche resulta muy silencioso. Haciendo viajes largos es un coche de estos que no notas pasar los kilómetros, no te cansa el cuerpo. Incluso los asientos del Allure, que no son los del GT Line, que los del GT Line son un poquito mejores, son muy cómodos, son confortables, el sistema de climatización es bueno, el de radio también, así que todo pasa con mucha facilidad. Y ya no te hace falta un segmento C para hacer viajes largos, lo comentaba el día que hacíamos el vídeo del Ibiza, y aquí sirve de nuevo esa afirmación, porque este coche es tan cómodo, capaz, silencioso, sobre todo silencioso, es uno de los coches más silenciosos del segmento B que hemos probado. Así que toda esa mezcla de contenidos hacen que sea una experiencia muy agradable de conducción y muy tranquila. Por cierto, como nos pasara ya con el 3008 durante la mega comparativa de subs, el climatizador es bastante ruidoso. Cuando lo colocas, si hay una situación caliente fuera, que estamos hoy a 36 grados y le pedimos 22, el zumbido del ventilador del habitáculo es bastante pronunciado. En cuanto a consumos y motor y caja de cambios, es un coche que nos ha gastado del orden de medio litro más que el Clio con el motor de 130 caballos. No es un coche gastón, 6 litros y medio nos ha hecho, 6,6. No está mal, pero hay alguno que gasta un poquito menos en el segmento. ¿Tanto como para marcar la diferencia? No, claramente no, no hay una diferencia
como para decir que el Peugeot sea una mala compra solo por ese medio litro, que también puede influir perfectísimamente el tipo de uso que hemos hecho durante las pruebas. Entre tanto, en conducción urbana se hace todo fácil, con unas camaritas para maniobrar, una dirección rápida y confort para pasar resaltos, alcantarillas, además de que te acompaña el silencio, que te aísla un poco de la jungla urbana. Y luego llegamos al apartado dinámico. ¿Recordáis aquel momento en el que Peugeot era el coche dinámico? El coche que daba igual la versión que te compraras, siempre tenía una respuesta rápida, dinámica, ágil, sobre todo del tren trasero a la hora de cambiar de trayectoria, a la hora de querer involucrarse en una conducción más deportiva de la que a veces tocaba incluso por el acabado, la versión o la motorización que tenías. Pues ya no es así. Este coche es como una alfombra voladora, muy cómodo, muy bien controlado su movimiento de ruedas respecto al asfalto. Solo el tren trasero puede resultar un poco seco, especialmente en ciudad cuando pillas algún badén o bache, pero si te olvidas de esos aspectos y empiezas a encadenar curvas rápidas, te das cuenta de que le faltan cosas para ser un Peugeot puramente como el 205, divertido, ágil. ¿Por qué? Pues porque la trasera simplemente va por donde le dicen las ruedas delanteras, y cuando haces cambios de dirección izquierda a derecha se lo toma con un poco más de lentitud, se lo toma un poco más pausado. No es que sea un coche torpe, no es un coche que subvire radicalmente, no es un coche que te morree, pero simple y llanamente no tiene una reacción tan directa entre lo que tú giras y cómo responde el chasis, cómo cambia de trayectoria. Es un tema básicamente de geometrías, más que de dureza de suspensión, de muelle o de amortiguador, porque Peugeot ha demostrado una y otra vez, como tantos otros fabricantes franceses, que se puede hacer un coche ágil de geometrías al mismo tiempo que se mantiene capacidad de absorción de baches. Este coche ha mantenido esa parte buena de la capacidad de tragarse baches, no es tan seco como un coche alemán. Este coche es más cómodo que el Ibiza, es más cómodo que el Polo, pero al mismo tiempo no tiene la precisión de trazada ni la gestionabilidad del comportamiento que tienes, por ejemplo, en un Fiesta. Los frenos están ahí para hacer todo lo que quieras, frenan bien, aguantan bien el abuso tradicional de un coche de estos. No nos vamos a poner a atacar puertos de montaña en bajada estilo Initial D, porque no es el caso. Y el cambio, pues básicamente hace lo que le pedimos, es muy suave, apenas te das cuenta cuando vas conduciendo relajadamente. De hecho, te olvidas de mirar el cuentavueltas, lo puedes hasta quitar de la pantalla porque no te hace falta prestarle ningún tipo de atención. Es un coche que se puede conducir así, tranquilamente, olvidándote de que tienes 8 marchas. Es cuando pides con las levas andar a cambiar marchas, cuando estás bajando un puerto, subiendo un puerto y quitando marchas para hacer un adelantamiento rápido, cuando te das cuenta de que a veces le cuesta responder lo rápido que quieres. No tanto subiendo marchas, que además pega algún tironcillo cuando tienes el modo de conducción Sport activado, que también endurece la dirección y nada más. Pero sí que te das cuenta cuando estás reduciendo, entrando en una curva, frenando, que pega como pequeños tirones porque no termina el cambio de acoplarse bien a las peticiones que le estás haciendo tú. No le gusta que lo andes a manosear y a volver loco porque le saturamos un poquito. Ojo, eso no hace que el coche sea malo dinámicamente. Es un coche que se comporta perfectísimamente bien y tiene mucho agarre disponible en las Michelin que tiene por ruedas de serie. Pero ha perdido esa chispa que yo encontraba en todos los Peugeots, que aquí se echa de menos un poquito, que en el 508 la tenemos todavía y en el 308 también. Pero la cuestión es, ¿realmente qué busca un cliente de un coche de este tipo? El mundo ha girado, seamos sinceros. Las bazas para vender un 208 van a estar en su estética, en sus automatismos de conducción, en el confort de su marcha, y no va a tener nada que ver con que sea entretenido de curva a curva. Hay alternativas más dinámicas para este coche. Si os gusta atacar curvas, yo me compraría antes un Fiesta o un Ibiza porque me parece que están más redondos a nivel de comportamiento. Pero si eso os importa un cuerno quemado, que es lo más probable si os estáis mirando un coche de estos, os diré que este coche es maravilloso en cuanto a confort de marcha y silencio, apenas se escucha el ruido. Eso sí, yo me lo compraría antes con el acabado GT Line por puro desate estético, porque me gustan más sus llantas, los aletines esos que se ponen aquí, el frontal, los faros con tecnología LED, y al final son 200 euros más que la Allure. Porque el precio puede ser un problema. La unidad de pruebas con cambio automático de 8 relaciones, acabado Allure, 100 caballos, se va a 19.000 euros. El GT Line apenas queda 200 euros por encima y, sinceramente, mola más. El tema es que un Fiesta es claramente más barato y el Clio empata prácticamente por precio, siendo más grande por dentro y estando a mi juicio tal vez mejor rematado, aunque personalmente me parece más feo por fuera, las cosas como son. Ahora lo que nos va a quedar es probar el eléctrico, cosa que tenemos realmente ganas por hacer, así que vamos a pedírselo a Peugeot en breve para poder hacerle una prueba en profundidad,
Pero por otra parte os voy a decir que teniendo esta estética, teniendo este interior y teniendo la plataforma que tiene, lo único que le pedimos a Peugeot es que haga un GTI. Por lo que dicen y cuentan los responsables de Peugeot Sport, va a haber una versión deportiva de este coche, va a haber un GTI y parece, lo están estudiando, que va a ser eléctrico. Ay, la gente ya se está volviendo loca. Bueno, mira, a mí me da igual que sea eléctrico, que funcione con gasolina o con petróleo destilado o con grasa de ballena. Lo que quiero es que el coche funcione bien y la gente de Peugeot Sport siempre ha sabido sacarle mucho partido a sus plataformas de tracción delantera, así que me voy a callar la opinión hasta que podamos ver el GTI. Entre tanto, no tengo nada más que contaros del 208, así que dejadme lo que os parece el 208 en los comentarios, dejadle un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo.